Hola, soy Pablo César Peña, soy escritor y gestor cultural. En los últimos años me he dedicado al dictado de talleres de escritura creativa. En esta oportunidad conoceremos algunas estrategias útiles para comenzar a leer relatos literarios, así como lo hacen los escritores, con el fin de que podamos escribir nuestros propios relatos. En el siguiente video descubriremos algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para comenzar a escribirlos. Te invito a que leas cualquiera de los relatos que tengas a la mano. Puede ser un cuento, una novela, una crónica, un relato de tradición oral o un microrrelato. Tómate el tiempo que necesites. ¿Podrías volver a contar la secuencia de hechos que más te gustó? Hazlo en tus propias palabras. Las imágenes en tu cabeza, las sensaciones en tu cuerpo, los pensamientos que tuviste, ¿fueron idénticos a cuando leíste el relato en su versión definitiva? Las palabras, tus palabras, ¿fueron idénticas a las presentes en el relato? Es muy probable que haya habido una variante entre lo que terminaste contando a partir de tu memoria y lo que aparece escrito en ese relato. Eso evidencia el potencial creativo que cualquiera de nosotros tiene. Canalizar ese potencial para escribir relatos literarios no es imposible. De acuerdo con Daniel Cassani, especialista en la enseñanza de escritura, hay dos maneras de abordar los textos, sea cual sea el género de estos. El primero es leer como lector, el segundo es leer como escritor. Cuando se lee como lector, enfocamos nuestra atención en la información que nos ofrecen los textos. En cambio, cuando leemos como escritores, nos percatamos de las estructuras, de los recursos, de las técnicas que estos emplean para ofrecer esta información y para generar ciertos efectos en los textos. Si nuestra intención es escribir relatos literarios, tenemos que conocer cómo leer como autores para luego apropiarnos de alguna de estas técnicas y utilizarlas en nuestros propios textos. Hagamos un nuevo ejercicio. Vuelve a leer el relato que leíste al principio de esta sesión. Hazte las siguientes preguntas que se haría alguien que lee como escritor y busca las respuestas en ese texto. Puedes hacer anotaciones si es que lo tienes impreso, o puedes hacer apuntes en una hoja aparte si lo tienes en versión digital. ¿Cómo o de qué manera se hace evidente a los lectores que estos hechos son reales? ¿O se tratan de hechos imaginarios encarnados por sus personajes? ¿Qué dato o qué pista nos ofrece el texto al leerlo? ¿Cómo inicia el relato? ¿Qué palabras se utiliza? ¿A qué se hace referencia? ¿Qué imágenes nos producen estas palabras? ¿Se hace alguna reflexión previa antes de comenzar a narrar? ¿O se describe alguno de los personajes o alguna de las escenas que se mencionan en este relato? Cada una de estas preguntas se detienen en elementos que componen a los relatos literarios. ¿Cuáles son esos elementos? Ahora los vamos a conocer. Para empezar, los relatos son una sucesión de hechos, los cuales pueden ser reales o imaginarios. Si son reales, son creados a partir de nuestra visión de la realidad. Si son imaginarios, surgen como una visión de la realidad más o de otras realidades incluso. Tanto en uno como en otro caso, se alimenta información que proviene de nuestro mundo interior y del mundo exterior. Cuando es de nuestro mundo interior, recoge información de nuestras sensaciones físicas, emociones, sentimientos, sueños. En cambio, cuando proviene del mundo exterior, se trata de este conjunto de conocimientos articulados y que se comparten con una comunidad. Si queremos escribir un relato basado en hechos que vivimos o de los que nos enteramos, hay que evocar los eventos más importantes. Se trata de reconstruir lo concerniente con esa experiencia. En cambio, si queremos escribir un relato basado en hechos imaginarios, se apunta a llegar a un evento o grupo de eventos en particular, por lo que hay que crear una realidad ficticia. Además, un relato, al ser una narración, implica que detrás hay alguien enunciándolo, es decir, que cuenta con un narrador. Esto da pie para pensar en tres aspectos esenciales: los tipos de narrador, sus puntos de vista y los modos en que se manifiesta el narrador para empezar un relato. Sobre los tipos de narrador, estos se pueden dividir según el tipo de persona gramatical que emplean. Los tiempos verbales varían de acuerdo con estos tipos de narrador. En el siguiente cuadro podremos ver las diferencias entre estas modalidades. El punto de vista permite averiguar cuál es la perspectiva desde la que se narran los hechos.
Puede ser en relación con el momento en que se cuentan los hechos, es decir, o luego de que han ocurrido o al mismo tiempo que suceden. También puede ser en relación con el grado de participación del narrador, como observador, en tanto que solo mira y no actúa, como personaje que interviene en la historia pero de modo lateral, o como protagonista, que cuenta lo que ha experimentado o lo que experimenta. Las maneras en que se manifiesta un narrador cuando se inicia un relato es otro aspecto muy relevante que hay que conocer cuando se quiere escribir. A veces, el narrador empieza el relato con una reflexión propia. En otras ocasiones, interpela al lector de forma genuina o aparente. Y en otros momentos, empieza describiendo o haciendo referencias a alguno de los componentes que constituyen un hecho o grupo de hechos que quiere narrar. Estos componentes son la escena o el instante exacto, los personajes, el escenario, la época, un dato, entre otros. Entonces, puedes volver a todos esos relatos que más te gustan, por ejemplo, y a aplicar las preguntas que hicimos antes. Estas te ayudarán a fijar tu atención en los modos en que han sido escritos, en las decisiones que tomaron sus autores con respecto a estos elementos fundamentales. Así, las podrás tomar tú también cuando comiences a escribir tus relatos. Si deseas escribir, puedes partir de un recuerdo personal o practicar algunos ejercicios de escritura como detonantes para iniciar un relato. No dejes de formularte las mismas preguntas y otras que se les parezcan a tu propio relato antes de compartirlo con otras personas. Te servirá mucho tomar distancia de él y analizarlo. Ahora que sabemos de qué elementos se compone un relato literario, revisa el siguiente video para conocer qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se quiere comenzar a escribir uno. Gracias por acompañarme en este video. No dejes de revisar los materiales complementarios y nos vemos para la próxima.